para grabar. Ahí está. Bien, habíamos visto la teoría de la demanda, ¿sí? Que la demanda de un producto es una función la cual depende de el precio del bien, precio de X, el ingreso que tengan los consumidores, el precio de bienes relacionados, los gustos que tengan las personas y las expectativas. Nosotros lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Se llama elasticidad. Más precisamente, hoy vamos a ver los tres tipos de elasticidad que tenemos. La primera elasticidad que vamos a ver se llama elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Elasticidad precio. La elasticidad precio lo que hace es ver qué tan sensible, ¿sí? Qué tan sensible es la cantidad demandada cuando varía el precio del bien que yo estoy analizando, ¿sí? La elasticidad precio tiene una fórmula que es elasticidad precio igual a el cambio porcentual de las cantidades demandadas sobre la cantidad dividido el cambio porcentual del precio sobre el precio. Esto en valores absolutos. ¿Por qué? Porque en realidad la elasticidad precio de la demanda siempre va a dar negativo. ¿Por qué va a dar negativo? Porque hay una relación inversa entre la cantidad y el precio, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Bueno, que si, como veíamos en un principio, la función de demanda tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque si yo bajo el precio, va a aumentar las cantidades. Con lo cual, si el precio cae, las cantidades van a aumentar. Y bueno, por aritmética, más dividido menos es menos, ¿sí? Entonces, la elasticidad precio de la demanda siempre va a ser negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Por la relación inversa entre el precio y la cantidad, ¿sí? Eso para empezar. Como va a dar negativo, por eso ponemos en valores absolutos, ¿sí? Pero en realidad cuando nosotros hacemos la elasticidad precio, que de hecho vamos a ver en la próxima clase cómo resolver este tipo de ejercicios, lo que nos interesa no es el signo del número, lo que nos interesa es el número en sí. Porque de esta fórmula puede salir tres resultados posibles. Que sea mayor a uno, que sea igual a uno o que sea menor a uno. Si el resultado es mayor a uno, se dice que el bien es elástico. ¿Qué significa que un bien sea elástico? Que es muy sensible al cambio del precio. Es decir, si yo modifico un poquitito el precio, puede ser que mucha gente me compre o como mucha gente me deje de comprar, ¿sí? Cuando un bien es elástico, cuando su elasticidad precio es mayor a uno, lo que suele pasar es que son bienes que por lo general tienen muchos sustitutos, ¿sí? Por ahí siempre me gusta poner el ejemplo de las estaciones de servicio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Santiago, tenemos Shell, YPF y Action. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Shell sube precio, por más que le suba, que sea 100 pesos, que hoy por hoy no es nada, pero si le sube 100 pesos, la gente deja de comprarle a Shell y se va derecho a Action o a YPF, ¿sí? O sea, subir un poquitito el precio, 100 pesos, que no es mucho, genera cambios abruptos en la cantidad demandada de la gente. O sea, si subo 100 pesos, me dejan de comprar básicamente, ¿sí? Entonces, ahí yo podría ver que el combustible es un bien elástico. Es muy sensible la cantidad demandada ante el cambio que yo le pueda hacer el precio, ya sea para subiéndolo el precio o bajándole. Entonces, si yo soy Shell y le bajo 100 pesos, quizás todos los que compraban las otras banderas van a venir a comprarme a mí, ¿sí? Eso es lo que básicamente tiene detrás el análisis de que un bien sea elástico, que es muy sensible o que la demanda es muy sensible al cambio de los precios, ¿sí?
Como contracara el bien elástico, tenemos lo que son menores a uno, ¿sí? Que en este caso se llama bienes inelásticos, el bien inelástico. ¿Qué es un bien inelástico? Un bien inelástico significa que el bien no es muy sensible ante el cambio de precios, ¿sí? En este caso, los bienes inelásticos son aquellos que no tienen muchos sustitutos. Me gusta siempre dar el ejemplo, el caso de la luz. A ver, EDS quizás me duplica la boleta de la luz, pero bueno, yo sigo demandándole a EDS porque no me queda otra, ¿sí? Entonces, básicamente puede subir mucho el precio, pero las cantidades demandadas de kilowatt no va a variar mucho. O sea, me ajustaré, consumiré menos luz, pero sigo con la luz, básicamente, a no ser que quiera vivir a velas, pero ese es el concepto que se subyace detrás de que un bien sea inelástico, que la cantidad demandada no es muy sensible al cambio de precios, o sea, me pueden subir mucho, bueno, consumiré un poquitito menos, pero no tanto, ¿sí? Entonces, de ahí viene justamente esa situación. Y cuando nos da igual a uno, se dice que es unitario, la cual la verdad muy pocas veces se ve. Que un bien sea o tenga una elasticidad unitaria significa que la variación en las cantidades es igual a la variación de precios. Es muy raro ver eso. Básicamente es como decir, subo 10 pesos el precio del producto y me dejan de comprar 10 personas. O sea, es un poco raro, pero bueno, se lo analiza de todas maneras. Entonces, la elasticidad de precio podemos tener esos tres tipos de resultados. Cuando nosotros lo llevamos a una función de demanda, cada uno de los bienes, según su elasticidad, lo podemos encontrar en diferentes tramos de la función de demanda. Aquí yo tengo el precio y aquí tengo la cantidad. En el centro de la función de demanda, la elasticidad precio es igual a 1. De ahí para arriba de la función de demanda están los bienes cuya elasticidad precio es mayor a 1. Y de ahí para abajo están los bienes cuya elasticidad precio es menor a 1. ¿Sí? O sea, yo puedo situar los bienes a lo largo de toda la función de demanda, dependiendo de dónde estén, ya medianamente me doy una idea dónde o qué tan sensibles son los productos, ¿sí? Ante el cambio del precio. ¿Me siguen hasta ahí? No sé si tienen alguna duda o consulta sobre elasticidad precio. Sí. Ya. Algo que los profes no lo dan, no sé por qué, pero lo piden, y que no está en los libros, es la relación. Es una relación entre elasticidad-precio con lo que nosotros llamamos el gasto de los consumidores, con el gasto de los consumidores. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros analizamos muchas veces qué es lo que pasa cuando una empresa toma una política, ya sea de subir o bajar el precio. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo impacta, sí? ¿Cómo impacta en su gasto? Entonces, si yo tengo una función de demanda como esta, donde en el centro, como decíamos, está los bienes cuya elasticidad de precio es igual a 1, de ahí para arriba están los bienes cuya elasticidad de precio es mayor a 1, y de aquí para abajo están los bienes cuya elasticidad de precio es menor a 1. Esta montañita es una función que se llama el gasto total, ¿sí? El gasto total del consumidor. Esto nos sirve a nosotros para relacionar qué es lo que va a pasar si yo tomo una política de subir o bajar el precio, si a mí me beneficia o me perjudica, dependiendo del tipo de bien. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la política y le bajo el precio a mi producto. Bajar el precio significa que las cantidades demandadas van a aumentar, ¿sí? Porque ahora mi bien es relativamente más barato. ¿Qué va a pasar? Fíjense cómo cae la flechita, ¿sí? Si yo dejo caer la flecha, cae en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que bajar el precio para bienes elásticos, es decir, que son muy sensibles,
hace que la cantidad aumente, pero si yo lo veo reflejado en el gasto del consumidor, lo que puedo es ver que la flechita sube. ¿Eso qué significa? Que si yo le bajo el precio a mi bien, que es muy sensible, la gente me compra más. O sea, gasta más en mi producto, ¿sí? Con lo cual, si mi bien es elástico, es muy sensible, me conviene bajar precios. Porque obviamente si yo bajo precios, el consumidor lo percibe como relativamente más barato y me compra más a mí, ¿sí? En cambio, bajar el precio en bienes inelásticos, ¿sí? Están por acá, fíjese que la flechita caería bajando. ¿Qué significa? Que si yo bajo el precio, la gente no gasta tanto en mí. Sería el caso que, por ejemplo, EDS en vez de cobrarme más, me cobre menos. ¿Qué va a pasar? Bueno, los ingresos de EDS van a caer, porque como lo miro barato, entonces, bueno, lo pago, pero ellos recaudan menos, ¿sí? Es lo que suele pasar si es que nosotros tomamos una política de bajar precios, ¿sí? Siempre fijándose qué pasa en cada uno de los bienes según la elasticidad que tenga. Ahora, supongamos que yo no bajo, ahora que subo el precio. Bueno, subir el precio implicaría que me va a caer la cantidad demandada, ¿sí? Si yo me fijo cómo cae, fíjese que caería de esta manerita, de esta forma, mejor dicho, las flechas. ¿Qué es lo que puedo ver? Subir el precio para bienes elásticos hace que, fíjese, la flechita cae. Eso significa que el gasto del consumidor baja. ¿Por qué? Porque básicamente están viendo mi producto como más caro, porque yo le subí el precio. Entonces dejan de comprarme. O sea, mejor dicho, cae el gasto que tienen las personas en este producto, ¿sí? En cambio, para bienes inelásticos, subir el precio hace que el gasto del consumidor aumente. En términos de que, bueno, si yo subo la boleta de la luz, la gente me la va a pagar igual. Se va a ajustar en otras cosas, pero el gasto que tiene cada uno en luz va a ir aumentando, porque gasta obviamente más en luz, ¿sí? Entonces, subir o bajar el precio puede ser bueno o malo según la elasticidad que tenga el producto, ¿sí? Porque según la elasticidad, subir o bajar el precio implicaría o que aumente o que baje el gasto del consumidor en ese producto. ¿Se ha entendido hasta ahí la relación entre elasticidad-precio y el gasto de los consumidores? Sí, sí, Bien, buenísimo. Entonces, eso es algo muy importante porque de hecho en la próxima clase vamos a empezar a ver los ejercicios y van a ver que uno de estos pide. Ha habido un parcial donde también pedía que relacionen la elasticidad con el gasto del consumidor. Bien. Entonces, primera elasticidad que tenemos es la elasticidad-precio, ¿sí? Vamos ahora con la otra elasticidad. La otra elasticidad tiene que ver más que nada con el ingreso, ¿sí? Con el ingreso. En este caso, la elasticidad de ingreso lo que hace es medir qué tan sensible es la cantidad demandada cuando lo que va a modificarse ahora es el ingreso del consumidor. Entonces, la variación de las cantidades sigue arriba como fórmula, o sea, en la fórmula sigue la variación de la cantidad de arriba, pero ahora dividido la variación del ingreso sobre el ingreso, ¿sí? Y fíjense que yo he borrado el valor absoluto. ¿Por qué? Porque la elasticidad de ingreso sí me importa el signo, ¿sí? No siempre va a dar negativo. De hecho, puede ser que dé dos cosas. Si da negativo, se dice que el bien es un bien inferior. Un bien inferior. Y si nos da positivo, se dice que el bien es normal. Y dentro de esto se subdivide, porque puede ser que sea menor a uno o que sea mayor a uno. Si es menor a uno, se dice que el bien es normal y necesario.
Pero si la elasticidad ingreso nos da mayor a uno, se dice que el bien es un bien de lujo. Y vamos a ver qué significa cada uno de estos. Un bien es inferior cuando a medida que a mí me van aumentando el ingreso, yo dejo de consumir ciertos bienes, ¿sí? Siempre me gusta dar el ejemplo, un caso de alguien que empieza a trabajar, empieza desde abajo, por ahí, qué sé yo, va en bici o en colectivo a trabajar, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo y le aumentan el sueldo, ya se compra una motito, ¿sí? Entonces, fíjese que a medida que el ingreso ha ido aumentando, deja de mandar bici, ahora demanda otra cosa, demanda una moto, por ejemplo. Entonces, ahí lo que puedo ver yo es que la bici es un bien inferior para el consumidor, porque a medida que el ingreso ha aumentado, la demanda de bicis ha ido cayendo. Entonces, si el ingreso aumentaba, esto iba hacia un más, la demanda de bicis caía, menos de entre más es menos, entonces la bici es un bien inferior, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, cuando eso va pasando, demanda motos, entonces como demanda motos, yo puedo analizar que la demanda de motos aumentaba a medida que el ingreso del consumidor aumentaba. Más dividido más era positivo, entonces la moto se empezó a transformar en un bien normal. Obviamente no se compraban motos todos los meses, entonces es un bien normal y necesario, innecesario. Ahora, si yo sigo analizando la vida del consumidor, a medida que más le vayan aumentando el ingreso, ya se da lo que nosotros decimos, eh, se cumple un gusto, se da un gusto y se compra un auto. Entonces el auto, por ejemplo, ya será un bien de lujo. ¿Por qué? Porque ha sido necesario que aumente mucho, ¿sí? El ingreso para poder comprarlo. Y ojo, un bien de lujo no significa algo suntuoso, es decir, no significa una Ferrari, un diamante, cosas así. Un bien de lujo es aquel que el ingreso tiene que variar tanto para que se pueda adquirir un bien, ¿sí? Por ejemplo, viajar se podría considerar un bien de lujo, si uno no viaja todos los meses del año. Entonces, si uno va con un salario promedio, quizás viaje una sola vez al año a fin de año, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir que viajar es un bien de lujo, ¿sí? El ingreso tiene que ser de determinada magnitud para poder demandar ese bien, ¿sí? Se entiende básicamente lo que es la elasticidad de ingreso y la clasificación que podemos llegar a tener. Sí, perfecto, profe. Bien, buenísimo. Todo en base a la demanda, sí, todo en base a la demanda, ¿sí? Porque nosotros lo que aquí estamos viendo es cómo cambia justamente la cantidad demandada. Fíjese que la fórmula, la cantidad demandada está arriba en la fórmula y lo que va cambiando es, si yo lo analizo con respecto al precio, ¿sí? Y otro, sí, exacto, y otro, que es el de este, con respecto al ingreso. ¿Por qué? Porque recuerden la cláusula ceteris paribus. Entonces, yo no puedo modificar el precio y el ingreso a la misma vez. Entonces, primero modifico el precio y veo cómo impacta la cantidad demandada. Ahora, dejo el precio quieto y modifico el ingreso y veo cómo impacta en la cantidad demandada, ¿sí? Que podemos llegar a tener estas tres situaciones. Y por último, en las elasticidades, nos queda lo que se denomina la elasticidad cruzada, ¿sí? La elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada, ¿sí? Elasticidad cruzada se pone como elasticidad de precio de X y Y, donde la fórmula es la variación de la cantidad de X, el bien que yo estoy analizando, sobre la variación del precio del bien relacionado, sobre la variación del precio de Y, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí lo que estamos haciendo es viendo cómo impacta la demanda de mi producto cuando está variando el precio de otra cosa que no es mi producto, ¿sí?
¿Por qué digo otra cosa? Porque según el resultado que obtengamos, vamos a ver si Y es sustituto o complementario. Si de esto nos da un número positivo, significa que Y es sustituto de mi bien X. ¿Se entiende? Es sustituto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vendo pan y veo que el precio de la galletita sube, la gente lo ve como caro, entonces no compra galleta, me compra más pan. Entonces, más dividido más, positivo. Ah, mira, si ellos suben el precio, a mí me compran más, ellos son sustitutos míos o son sustitutos de lo que yo vendo. ¿Estamos? Ahora, si de la elasticidad cruzada me da un negativo, significa que el bien Y es complementario. Complementario. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta tomar mate con tostadas. Entonces, ¿qué pasa? Si cae el precio de la mermelada, ¿m? Baja el precio de la mermelada y yo veo que la gente me demanda más pan. Ah, bueno, al consumidor, supongamos que le gusta tomar mate con tostada y le pone algo a la tostada para que no esté tan desabrida. Y bueno, veo que el precio de la mermelada baja, me empieza a comprar más pan. Entonces, más digo menos es menos. Lo que estoy viendo es que la mermelada es un complementario, o sea, para el consumidor, ¿no? Entonces, es lógico que me demanden más pan si a él le gusta las tostadas con mermelada, pues le sale barato comprar más pan y una mermeladita, ¿sí? De la misma manera se puede considerar la nafta con una moto, ¿sí? Si cae el precio de la nafta, yo compraría más motos porque, fíjate, pues, me sale barato andar en moto. Eh, es básicamente el porqué de los signos, ¿sí? Hay un tercer resultado, ¿sí? Que, por ejemplo, si da cero, ¿sí? Es decir, si yo veo que la variación o mejor dicho, si sube o baja el precio de Y, veo que no cambia la cantidad demandada de X, eso me va a dar cero. Se dice que el bien es independiente, que significa que no tiene nada que ver o que la variación en el precio de ese bien que estoy viendo, en Y, no me afecta a la demanda independiente, no me afecta a la demanda de mi producto. Sería algo, por ejemplo, que esté analizando cómo ha cambiado el precio del pasaje en avión y yo venda pan. O sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, no interesa si sube o baja el precio del pasaje en avión, la cantidad demandada de pan no me ha afectado. O sea, variación ahí en Q sería cero, entonces todo me va a dar cero. Entonces, Y, pasaje de avión es independiente de lo que pase de la cantidad demandada de X, ¿sí? No tiene relación. Eh, son básicamente las situaciones que puede llegar a suceder, ¿sí? Tengo dos preguntas. La Ujú. primera es, ¿qué Sí, pasa si arriba y abajo nos da negativo? Y la segunda es que vuelvo a explicar lo de independiente. bien. Si arriba y abajo, vamos por lo primero, si arriba nos da negativo, significa que la cantidad demandada de X cae, ¿sí? Y si abajo es negativo, significa que el precio de Y cae. A ver, si el precio de Y cae y la cantidad demandada de X cae, pues, menos dividido en menos nos da más. O sea, entre comillas, sería positivo. Sería sustituto, si se quiere, pero analizando la lógica, no tendría sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Y o el precio del bien que yo analizo cae y mi producto también cae, lo que puedo decir es que si bien esto me va a dar positivo, pero en realidad no son sustitutos, ¿sí? Ahí estaríamos viendo que en realidad, tal como por ahí aclaran los profes, los libros también, y uno
A ver, no hay que caer en solamente la regla de los signos, porque si el precio que yo estoy analizando, el precio Y, empieza a bajar y veo que la gente me deja de comprar, algo raro pasa, ¿sí? Me dará positivo el cálculo y puedo inferir que es sustituto, pero en realidad no es sustituto, ¿sí? Esta situación de que los arriba y abajo de negativo es algo típico que puede llegar a suceder y nos puede llevar a un error, ¿sí? Que arriba y abajo de negativo no necesariamente significa que son sustitutos. Hay que analizar más, o sea, llevándolo a un trabajo de campo, es decir, teniendo datos y empezando a calcular elasticidades, no hay que quedarnos con que nos da positivo, pum, sustituto. Y la verdad es que no. ¿Sí? Si tanto arriba y abajo te da negativo, eso nos está llamando a que investiguemos un poco más, ¿sí? Pero no significa que sea sustituto. En cuanto a la segunda, independiente, se dice que es independiente cuando la cantidad o la variación, lo que pase aquí arriba y aquí arriba, nos dé cero. Porque para que esto me dé cero, lo de arriba tiene que ser cero. Entonces, si yo estoy en el mercado de pan, tengo una panadería y empiezo a ver qué pasa eh, en el mercado, por ejemplo, de la carne, ¿sí? Empiezo a ver si sube o baja el precio de la carne, sube el precio de la carne, pero yo veo que la cantidad de demanda de pan no ha cambiado. O sea, vienen todos los días los mismos compradores, llevan lo mismo, vendo lo mismo. No ha habido un cambio en la demanda de pan, ¿sí? Por más que el precio de la carne subió. La gente consume la misma cantidad de pan, o sea, no ha cambiado. Entonces, bueno, 0 dividido, qué sé yo, 50 que se ha subido el precio de la carne, me da cero. Entonces, es independiente. ¿Qué significa? Que la demanda de pan no depende o no está relacionada con el precio de la carne, por decir algo. Independiente sería productos sin relación uno con otro, claro. Independiente significa que el X no está relacionado con Y. Donde Y, bueno, obviamente hay que ver qué estamos analizando. No sé si he podido aclarar la duda. Sí, pero me he quedado con la anterior, y que si los dos nos daba negativo, que había que Ujú. hacer como otra investigación, o sea, para Lleva. saber si es sustituto o no, también puede ser complementario. Sí, básicamente sí. ¿Por qué O digo? sea, ¿qué sería? No, 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 Eso, voy. no, 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 no. Por eso digo, que los dos te den negativo, matemáticamente este resultado es positivo, ¿sí? Pero no hay que llevarnos por la pura matemática, porque vamos a dejar los números de costado. Por ejemplo, si el precio de la carne cae y yo veo que la cantidad demandada de pan cae, no puedo decir que la carne es un sustituto del pan, ¿se entiende? Claro, podemos decir que el ingreso, por ejemplo, ha caído, entonces la gente ya no consume ni pan, ni tanto pan, ni tanta carne, Para eso como ahí pasa hay que ahora. analizar elasticidad de ingreso, ¿sí? Ah, bien, Es bien, válido lo que bien. me dices, por eso decimos, no me tengo que quedar con el signo, porque si yo digo, mira, me da positivo, son sustitutos. No. El hecho de que te dé menos sobre menos, sí, matemáticamente hace que te dé más, pero no tiene lógica cuando nosotros empezamos a ver y decir, che, que, o sea, la carne es sustituto del pan, y no. Entonces vamos a investigar un poco más. ¿Qué otra cosa ha variado? Saquemos precio de Y y empecemos a analizar, por ejemplo, el ingreso. Y ahí es válido lo que me dices. Quizás si yo hago la elasticidad de ingreso tanto del pan y de la carne, ahí voy a ver que para ambos me da negativo, porque obviamente como cae el ingreso, ha caído la demanda de los dos productos. Entonces, cuando te dé negativo arriba y abajo, es más que nada una invitación para ver las otras elasticidades y ver qué pasa en cada uno de esos mercados, ¿sí?
pero que te dé menos y menos, menos arriba y menos abajo, es un caso excepcional donde no hay que caer en el error de inferir que son sustitutos, por más que te dé positivo. El único caso que se admite que sean sustitutos es cuando arriba y abajo te da positivo los dos, ¿sí? El único caso. Bien, bien, perfecto. Bien, bien. Básicamente tenemos esos tres tipos de elasticidad, ¿sí? Eh, muy importante, ¿sí? Muy importante para ir básicamente interpretando, ¿sí? Interpretando las cosas. Vamos a ver un pequeño ejercicio que está ahí en la cartilla. La verdad que nunca lo han tomado en los parciales, pero básicamente para ver. Aquí les dan un cuadro, ¿sí? Para ir completando, bueno, que aquí le voy a ir completando juntamente con ustedes y haciendo los cálculos para solamente aplicar, ¿sí? Fíjense que les da una lista de consumidores y les da, por ejemplo, ¿ve? La variación de cantidad sobre cantidad. Aquí dice E, pero E sería nuestro X, ¿sí? Aquí está la variación de precio de X, la variación de precio de B, o sea, B es un bien relacionado, habría que ver qué da, y aquí está la variación del ingreso. Aquí nos da elasticidad de, esto sería la elasticidad precio, ¿sí? Por ahí le cambian un poco la nomenclatura. Esta sería la elasticidad precio de cruzada, XY, y esta sería la elasticidad de ingreso. O sea, el ejercicio nos pide que calculemos las tres elasticidades con los datos que ya nos dan, ¿sí? Entonces, primero, para ángeles, vamos a sacar primero elasticidad precio. Recuerden que la elasticidad precio es igual a la variación de la cantidad sobre la cantidad dividido variación del precio, ¿sí? De X sobre precio. Entonces, si yo reemplazo variación de la cantidad, fíjese que es negativo, ¿sí? Menos 3,5 me da. Sobre variación de precio, 4. Noten que lo de arriba es más chiquitito que lo que está abajo, ¿sí? Cuando lo de arriba es más chiquitito que lo de abajo, obviamente me está diciendo que esto va a ser inelástico. Porque si yo hago 3,5 y entre 4 me da 0,87. Es menor a 1, voy a poner aquí 0,87. Es menor a 1, entonces el bien es inelástico. Es inelástico. O sea, es poco sensible ante la variación del precio. ¿Sí? Yo he subido un 4% el precio y la cantidad demandada cae. ¿Por qué digo que cae? Porque es negativo. La cantidad demandada cae en un 3,5%. Digo por ciento porque aquí les aclara, es en porcentajes. ¿Sí? Entonces, repito, fíjese que la variación de precio es un 4% positivo, o sea que si yo le subo un 4% el precio, la cantidad demandada cae en un 3,5%. Eso me da 0,87. Y como es menor a 1, es un bien inelástico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Vamos ahora con elasticidad cruzada. Elasticidad cruzada, recuerden que es lo mismo, o sea, la variación de la cantidad sobre la cantidad dividido la variación del precio de Y sobre precio de Y. Variación de la cantidad menos 3,5, ¿sí? De ángeles, dividido la variación del precio de Y, que sería 6,2.
Noten lo siguiente, menos dividido entre más es menos. Cuando era negativo, hemos dicho que en el axis cruzado, si es negativo, son complementarios. 3,5 dividido entre 6,2 me da menos 0,56. No me interesa el número, me interesa el signo. Como es negativo, B o Y en este caso, eh, es un bien complementario. ¿Se entiende? Y por último, tenemos, ¿sí?, Sí, la elasticidad de ingreso, donde la fórmula es la variación de la cantidad sobre la cantidad dividido la variación del ingreso sobre el ingreso. La variación de la cantidad la hemos visto, hemos dicho era menos 3,5. Y fíjense que la variación del ingreso es cero. Es decir, no me cambió el ingreso. Entonces, una cosa dividido entre cero, aquí es cero. ¿Sí? Es cero. No, no ponemos infinito, porque aquí no estamos viendo límite ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden que si nos daba cero, primero es un bien normal. Y como no supera el uno, es un bien normal y necesario, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Nosotros aquí, un número sobre cero no es infinito, entonces nos va la cuestión, ¿sí? Hay que ir interpretándolo de acuerdo a lo que vemos. Aquí lo que nos dice, si el ingreso no varía, porque la variación dice que es cero, la cantidad demandada cae en 3,5. O sea, ¿cuál es el efecto? Cero. No impacta mucho, básicamente. Entonces, va por ahí la cuestión, ¿sí? Entonces, por ahí le digo, tengan cuidado si en alguno de los dos lados le da cero, bueno, esto es cero. No aplicamos teoría de límite ni nada por el estilo, ¿sí? Eh, si tengan cuidado, si les da algo distinto de cero, sí, fíjense los signos, ¿sí? Si da negativo, un bien inferior; si da positivo, es un bien normal. Y de ahí que ver si nos da mayor o menor a uno para ver si es un bien de lujo, ¿sí? Bien. ¿Se ha entendido hasta ahí el tema? No sé si tienen alguna duda o consulta. hasta ahí todo bien.